conceptos básicos relacionados a la gestión integral de los recursos hídricos. Vamos a orientarnos principalmente a lo que se entiende como el territorio en el cual se va a desarrollar y algunas consideraciones ligadas a este. También vamos a hablar ya sobre la gestión integral de los recursos hídricos, en qué consiste, qué aspectos hay que considerar, y finalmente vamos a revisar cuál es el proceso para diseñar este instrumento, que es el plan de gestión, el plan concertado de gestión de los recursos hídricos. En toda disciplina vinculada a la gestión del territorio, ojo, o a la gestión del territorio, se tiene que definir o se tiene que tener bien claro en primera instancia a qué vamos a denominar territorio, ¿ya? Tal vez suene algo redundante o suene algo como demasiado simple, algo simplón, el término de territorio, pero es necesario comprenderlo en la definición más amplia posible, porque este mismo concepto que que ustedes van a manejar, ¿no? Lo van a aplicar para este tema específico, que es la gestión de los recursos hídricos, lo van a aplicar para lo que es todo el ordenamiento territorial, el acondicionamiento del territorio, procesos de desarrollo, etcétera. En la medida que no tengamos claro a qué denominamos territorio, vamos a encontrar cierta dificultad en aplicar estos otros, en desarrollar actividades en estas otras disciplinas. El territorio siempre va a ser algo superior a el espacio geográfico nada más. Si bien es cierto, un elemento importante de esto va a ser el espacio geográfico, no va a ser el elemento determinante. Sí va a contemplar o va a ser el elemento en el cual van a estar ubicados, van a estar emplazados los otros componentes y dentro de este se van a desarrollar las interacciones. Sin embargo, el espacio geográfico únicamente sin los otros elementos o los componentes naturales, sociales, culturales, económicos, políticos, etcétera, no va a poderse generar el concepto de territorio para aspectos de gestión. Es más, podemos decir que el territorio va a entenderse como un elemento sobre el cual desarrollar cualquier proceso de gestión, solo cuando se establecen interacciones o interrelaciones entre estos componentes y el espacio geográfico, ¿no? Entonces, esta interacción va a desencadenar una serie de intercambios, una serie de conflictos, también si se desea entenderlo desde ese punto, una serie de interrelaciones, pugnas por espacios, pugnas por acceso a recursos, etc. Pero van a ir definiendo de forma natural en primera instancia, ya con el apoyo de las intervenciones específicas, van a ir definiendo estrategias a través de las cuales ir encaminando el proceso de manejo, de uso, de acceso a los diferentes elementos de interés que están dentro del territorio. Igualmente es importante recordar que todo territorio va a tener siempre un conjunto de componentes naturales que son de importancia para el grupo social que está afincado en ese territorio, en ese espacio geográfico, él o los grupos sociales que están afincados. No, o es difícil encontrar un territorio que tenga, que vaya a demandar un conjunto de acciones para su gestión, si es que en este no existe un grupo social interesado y un componente de elementos naturales que son de interés. Siempre van a existir
al menos estos dos elementos. Ahora, este territorio se puede subdividir en áreas más pequeñas, ya dependiendo de la visión o del criterio que se va a tomar para esta subdivisión. Actualmente nosotros encontramos la primera división del territorio, ¿no? A través de las unidades político-administrativas, ¿no? De que las regiones, provincias y distritos. Esa es una forma de segmentar el territorio. Sin embargo, existen otras formas adicionales, ¿no? Están las regiones, está una forma de segmentar o de dividir el territorio basado en unidades en unidades hidrográficas. Esas unidades hidrográficas van a constituirse en las cuencas, subcuencas, microcuencas. Todo proceso de gestión de los recursos hídricos, por si acaso, se va a desarrollar en función a esta demarcación territorial de cuencas hidrográficas. Esta va a ser la unidad territorial que va a permitir la gestión de los recursos hídricos. No se va a poder plantear un esquema o ningún esquema de gestión de los recursos hídricos si no es a través de esta división territorial hidrográfica. Entonces, en términos bastante simples, ¿no? Una cuenca hidrográfica va a ser una unidad territorial. ¿Por qué decimos que va a ser una unidad territorial? Porque va a funcionar como un único elemento armonizado. Va a tener componentes dentro de ellas, pero estos van a estar organizados, van a establecer interrelaciones y en un determinado punto se van a organizar con algunas deficiencias más o menos, pero van a encontrar una forma de organización interna. Pero el elemento fundamental que va a darle, digamos, origen, sentido a esta unidad territorial va a ser el escurrimiento de las aguas, ¿no? Hacia puntos convergentes que van a terminar extrayendo este cuerpo de agua hacia afluentes cada vez más copiosos, más voluminosos. Y en ese sentido se van a ir organizando estas unidades territoriales hidrográficas, desde simplemente las quebradas, que podrían ser comparables con las células del cuerpo humano, a las microcuencas, luego a las subcuencas y finalmente a las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, en función a esta unidad territorial es que se va a desarrollar la gestión de los recursos hídricos, la gestión integrada de los recursos hídricos. Como les manifestaba hace instantes, no se va a poder plantear este instrumento o estos instrumentos de gestión si no es dentro de esto. Ahora, acá ya vamos a encontrar, si ustedes se están percatando, una yuxtaposición de territorios, de lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Por un lado, vamos a tener la demarcación político-administrativa de regiones, provincias y distritos, ¿no? Que no se puede excluir, que no se puede dejar de lado, porque es a través de esa estructura orgánica de nuestro territorio que se van a ir asignando y se van a ir implementando las intervenciones del Estado. Cualquier intervención se va a implementar a través de esa estructura orgánica. Pero el Estado mismo comprende que esa estructura orgánica no va a permitir o no va a favorecer una gestión integral de estos recursos. Para ello, va a plantear la necesidad de tomar como elemento de referencia las unidades hidrográficas, cuencas, subcuencas, microcuencas.
Entonces ahí ya tenemos dos niveles de demarcación territorial. Pero va a haber incluso una tercera instancia que vamos a comentarla en un instante. Acá vemos algo más de lo que son las cuencas hidrográficas, dentro de los cuales se van a suceder también la interacción de una serie de componentes. Si retrocedemos, hacemos una memoria rápida de lo que hemos visto en territorio, ahí teníamos elementos sociales, económicos, políticos, institucionales, culturales. Y también teníamos todo el elemento natural, ¿no? Que vendría a ser todo esto de acá. Todo esto de acá, ¿no? Tenemos el aspecto legal, etcétera. Es decir, tenemos todos los componentes de un territorio presentes también dentro de una de estas unidades hidrográficas. Por lo tanto, estas unidades hidrográficas se convierten también en unidades de territorio, que como habíamos dicho, se van a sobreponer o superponer a la demarcación político-administrativa. Pero además vamos a tener, les decía, otro elemento más dentro del cual se va a tener que desplegar esfuerzos para encontrar la pertinencia del planteamiento de la gestión de los recursos hídricos. Y esa unidad de gestión ya no va a ser unidad político-administrativa, sino es más una unidad de gestión, es la mancomunidad. Como todos sabemos, una mancomunidad va a ser una entidad que es de derecho público, que tiene un marco normativo a través del cual se ha establecido o se ha indicado que se debe de establecer, tiene cierta autonomía administrativa y también de ejecución, por si acaso, ¿ya? Pero está circunscrita también a los niveles político-administrativos jurisdiccionales, es decir, va a tener que desarrollar sus actividades en coordinación con las unidades político-administrativas que la componen de forma parcial o de forma total. En horas de la mañana estábamos viendo que en una microcuenca, en una subcuenca, podría estar todo un distrito dentro de ella, podría estar parcialmente un distrito, podría estar una mínima parte de un distrito, de una provincia, etcétera. Pero ya forma parte de esta microcuenca, de esta subcuenca. Y habíamos indicado que actualmente el marco normativo indica que las mancomunidades se tendrían que establecer a partir de esta unidad hidrográfica, ¿no? Obviamente ahí vamos a encontrar que existen mancomunidades mucho más antiguas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con una mancomunidad, no directamente, pero sí a manera de apoyo, que se formó allá por los años 2004, más o menos, ¿no? Esta mancomunidad se formó en función no a una unidad hidrográfica, sino en función a corredores económicos. Y ahí, pues, el corredor económico abarca ya ni siquiera un solo o algunos distritos, sino abarca provincias, incluso abarca o atraviesa microcuencas, subcuencas, ¿no? Y las articula. Entonces, se puede dar también esa situación donde ustedes van a trabajar con mancomunidades que ya vienen desarrollando actividades orgánicas desde mucho antes, y estas tienen siempre esta característica. En cambio, si a raíz del interés o la voluntad de los actores de gobiernos locales se deciden a formar una mancomunidad actualmente, o en años recientes, esta se va a formar en función a las unidades hidrográficas. ¿Esto por qué? Para no generar más superposición de demarcaciones territoriales. En el caso que les decía, ¿no? Por ejemplo, estos vendrían a ser los distritos, ¿no? Un distrito por acá, el otro tal vez tiene esta forma, acá habrá otro más, ¿no? Por acá vendrá otro distrito, qué sé yo. Por acá habrá un distrito más, por acá habrá un distrito pequeño que suelen presentarse, ¿no?
La unidad hidrográfica, la cuenca, podría abarcar en ese sentido este espacio. Y en algunos casos, como vemos, va a comprender pues un distrito completo, dos distritos completos, parcialmente a alguno de ellos, en algunos casos muy poco de estos, etc. Eso es la cuenca o la unidad hidrográfica. Pero además habíamos dicho que va a existir algo denominado también la mancomunidad, asumiendo que es una mancomunidad de reciente creación o de creación actual, ¿no? Esta misma unidad hidrográfica se va a convertir en la mancomunidad. Todo esto. Si es una mancomunidad que viene de tiempos más anteriores, ¿no? Como la que les decía del 2004, esta pues estaba orientada básicamente, podríamos poner en este sentido, ¿no? La mancomunidad dividía a este territorio más o menos en esta forma, ¿no? Porque era un corredor económico. Entonces, en estas situaciones, lo que se tiene, pues, es tres esquemas de demarcación territorial, que complica bastante el planteamiento de propuestas de desarrollo coordinado, de desarrollo consensuado, porque no todos van a estar involucrados en esto, ¿no? Lo que se ha definido, por eso es que las mancomunidades se establezcan en función a las unidades hidrográficas, cuencas, subcuencas, microcuencas, ¿no? Porque también, como estábamos indicando, estas mancomunidades tienen una capacidad o una cierta autonomía administrativa y ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que van a presentar la necesidad de asignación de presupuesto para atender las intervenciones o las acciones que ellos desean realizar, pero lo van a hacer a través de las unidades territoriales administrativas, ¿no? Los distritos, provincias. Y cuando se les asigna el presupuesto, esta mancomunidad va a ejecutar ese presupuesto. No es que va a esperar que el gobierno local, etcétera, inicie la convocatoria y lleve adelante todo el proceso. Tienen cierta capacidad, tienen cierta autonomía, pero obviamente indistinto a que ellos puedan convocar y llevar adelante el proceso de implementación de una intervención o de varias, tienen que entregar informes a las unidades administrativas, porque es a través de ellas que se ha asignado el presupuesto. Entonces, ahí ya vamos entendiendo también la complejidad de trabajo a nivel de estas mancomunidades si no se desarrollan o no se planifican en función a las unidades hidrográficas, ¿no? Entonces, siempre que ustedes hablen de gestión integral de los recursos hídricos, están hablando de un planteamiento, una estrategia de intervención en función a una unidad territorial hidrográfica, cuenca, subcuenca, microcuenca, que va a estar a su vez conformada por distintos actores o distintos órganos administrativos, ¿no? Distritales, provinciales, regionales, con los cuales se tiene que coordinar. Vamos a ver ahora sobre la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Esta gestión integrada va a ser un proceso que va a buscar alcanzar el desarrollo de la unidad territorial en la cual se está implementando, pero va a tener como elemento de partida o como el eje alrededor del cual va a establecer sus actividades la gestión del recurso hídrico. Obviamente, habíamos comentado que esto se va a desarrollar dentro de las mancomunidades. Esta gestión tiene que ser coordinada, tiene que ser consensuada y también tiene que ser congruente con los instrumentos de gestión y de desarrollo de las unidades político-administrativas, de los distritos, provincias o regiones, ¿no?
Lo que va a buscar es maximizar el bienestar económico y social de la población a través de una mejor gestión, un mejor uso, ¿no?, de los recursos hídricos, desde la captación o desde el aprovechamiento hasta la conservación de los mismos, ¿no? Va a ser siempre una propuesta de desarrollo sostenible. Eso indica que va a plantear su intervención o el conjunto de intervenciones en función a 15 o más años de perspectiva. ¿Cuáles van a ser los fundamentos sobre los cuales se va a sostener esta gestión integrada? Es la equidad, que nos indica que los diferentes actores deben de tener la misma oportunidad, o tienen ya de per se el mismo derecho, pero tienen que tener la misma cantidad, la misma calidad y la misma oportunidad de acceso al recurso hídrico, ¿no? Todos de forma conjunta o en todo caso de forma consensuada. El otro fundamento es la integridad ecológica, sustentada en que el recurso hídrico va a encontrar una sostenibilidad solo si los puntos o las zonas de captación, ¿no?, son capaces de reponer el volumen de agua en cantidad y calidad apropiada para ir atendiendo la demanda que la población va a exigir. Esta sostenibilidad entonces va a estar centrada principalmente a una reposición del volumen de agua. Esta reposición va a ser considerada inicialmente en el ámbito natural nada más, pero también va a tener que ser ampliada a un ámbito ya generado, es decir, de las infraestructuras, porque como es sostenible, va a buscar atender la demanda, la necesidad de este recurso a generaciones 15, 20, 25 años más adelante. Se entiende que esta población, este grupo, esta nueva generación va a incrementar la demanda. Por lo tanto, no solamente es conservar, mantener las actuales fuentes hídricas, sino desarrollar actividades para incrementar estas fuentes hídricas o en todo caso incrementar su capacidad de captación y de almacenamiento de agua. Es ahí donde va a entrar todos los proyectos de afianzamiento hídrico, de represamiento, cochas, etc. Y luego está todo lo referido a la eficiencia, considerando que el recurso hídrico, el agua, es un recurso escaso y es determinante para el desarrollo económico y local. No existe un grupo poblacional que se pueda haber instalado en un punto donde no va a encontrar acceso, ¿no?, relativamente fácil a un recurso hídrico, ¿ya? Porque sin este no va a poderse desarrollar económica y socialmente esta población. Ahora, para poder alcanzar este desarrollo, garantizar este desarrollo económico y social local, se va a tener que generar un conjunto de esfuerzos para poder mejorar la eficiencia del uso, del manejo, del aprovechamiento de este recurso. Y es en este punto donde va a entrar a tallar todo lo relacionado a infraestructura de riego, ¿no? Entonces, acá ya estamos viendo, en este primer punto va a entrar todo lo que es el afianzamiento hídrico, va a entrar todo lo que son la mejora de las instalaciones de almacenamiento, las represas, etcétera. Van a entrar también lo que actualmente tenemos, las cochas. En este otro punto de la eficiencia va a entrar todo lo relacionado a infraestructura de riego. Bocatomas, canales de conducción, toda la infraestructura vinculada a esto, rompepresiones, entubados y todo lo demás, ¿no? También, pero va a entrar a tallar todo lo que es el riego tecnificado. Porque nos está hablando de la eficiencia desde la captación del cuerpo de agua hasta la aplicación
a las plantas o los cultivos o el uso apropiado, ¿no? Incluso si lo ampliamos esto un poco más y consideramos los otros usos que se le da al recurso hídrico, acá vamos a tener también todo lo relacionado a la infraestructura de sistemas de agua potable, de alcantarillado, ¿no? Porque esos van a incidir también en la eficiencia de manejo, de aprovechamiento de este recurso. Esos son los tres pilares, entonces. Es importante que ustedes los tengan presente porque es en función a estos pilares que se van a ir desprendiendo los lineamientos o las actividades estratégicas que van a plantear en el plan de desarrollo concertado o en el plan concertado de gestión de los recursos hídricos. En cuanto a los principios que rigen la gestión integral, está la valoración del recurso agua, la prioridad en el acceso de agua, ya sabemos, poblacional, agrícola, etcétera. La participación de la población ¿ya? Y el fomento de una cultura de agua, la seguridad hídrica, el respeto del uso del agua, la sostenibilidad, la desconcentración, etc. Los cuatro primeros son los más relevantes, no quiere decir que los otros no lo sean, ¿ya? Incluso si ustedes ven acá en el punto 10, dice la gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica. Integrada en el sentido de de hacer partícipe y de involucrar a todos los actores. ¿Por qué es necesario? Porque sabemos que el recurso hídrico, sobre todo el agua dulce, es limitada, ¿no? Es limitado, no hay una cantidad adicional que se pueda generar, que el ser humano pueda generar. Si bien es cierto, en los últimos decenios se han generado una estructura apropiada, todo un procedimiento, un protocolo apropiado para la desalinización del agua del mar, este resulta costoso, ¿no? Hay técnicas cada vez que lo están implementando, pero no es de que el ser humano va a generar o va a crear agua, lo que va a hacer que un cuerpo de agua salada y existente, autogenerada de forma natural, va a ser despojada de este contenido de sal a puntos que sean aptos para el consumo humano. Pero el ser humano no está generando agua. Lo que está haciendo es despojar o hacer consumible un cuerpo de agua previamente existente o generado de forma natural. Hay también la necesidad de esta gestión integrada porque este recurso cada vez está más contaminado de forma directa por el arrojo de desperdicios, etcétera, de forma indirecta por la contaminación general del medio ambiente, las fibras ácidas y demás, ¿no? Es importante para mejorar el potencial de producción tanto agrícola y con esto también mejorar la seguridad alimentaria, ¿no? A mejor disposición de volúmenes de agua para los cultivos, estos van a tener mejores rendimientos, mejor productividad. Y finalmente, la gestión integrada va a estar también justificada en la necesidad que tenemos todos de ir estableciendo estrategias que nos permitan una mejor adaptación al cambio climático, ¿no? El cambio climático, como todos sabemos, es un proceso irreversible, ¿no? Se puede de alguna forma, a través de una serie de medidas que se puedan ir adoptando, reducir la velocidad de esto, ¿no? Pero no se va a poder detener. Es como los procesos de desarrollo. Los procesos de desarrollo también son procesos irreversibles. Una vez desencadenado un proceso de desarrollo, no se puede detener y menos aún retroceder a una etapa pre.
La finalidad que se va a perseguir con esta gestión integral de los recursos hídricos va a ser establecer un enfoque multisectorial, un enfoque de coparticipación de todos los actores. Va a reemplazar en ese sentido a los actuales enfoques sectoriales, ¿no? A los enfoques que están fragmentados. Por eso es que habíamos dicho que esta gestión integral se va a poder llevar adelante a través de la mancomunidad. Esta mancomunidad va a estar formada por el distrito 1, el distrito 2, el distrito 3, que a su vez tienen sus propios planes de desarrollo, ¿no? No todos los distritos van a estar 100% dentro del territorio de la mancomunidad, van a estar parcialmente muchos de ellos. Por lo tanto, se va a tener que establecer un sistema, ¿no? Un enfoque mediante el cual se interrelacionen todos estos esquemas de desarrollo, estas propuestas de desarrollo a nivel de cada distrito, ¿no? Pero considerando la unidad geográfica, ya no el distrito, ya no la provincia, sino la cuenca hidrográfica o la subcuenca, la microcuenca hidrográfica. Esto se entiende que va a permitir establecer esta gestión en condiciones de mayor equidad y también de mayor eficiencia. ¿Cuáles van a ser los requisitos o las condiciones para que se pueda desarrollar esto? En primer lugar, como hemos dicho, va a estar conformada por distritos. Lo primero va a ser una política, una voluntad política. Esto va a ser determinante. Es decir, que la autoridad local, el alcalde distrital o regional o provincial, efectivamente tenga esa voluntad, esa predisposición, esa decisión, ¿no? De llevar adelante todo el proceso de gestión integral de los recursos hídricos. No solamente la conformación del comité promotor, no solamente la conformación del comité técnico, no solamente la aprobación del plan concertado de gestión, sino la asignación de recursos en la cantidad apropiada para que este comité, esta mancomunidad, vaya logrando sus objetivos institucionales. Eso es determinante. ¿Ya? Eso es determinante. La otra condición es un marco legal e institucional que ya está dado, que está específicamente reglamentado, la asignación de recursos financieros, ¿no? Esto, pero en función al autofinanciamiento. Acá hay hay 3 estrategias específicas que se han planteado que se entiende deberían de permitir cierta captación o cierta generación de recursos que le permita desarrollar algunas actividades básicas este comité de gestión de los recursos hídricos. Tener recursos humanos, el tiempo, entender que los resultados de toda gestión integral de recursos hídricos no se va a ver en el corto plazo, es decir, no se van a observar al nivel de impacto que se desea en los 3 o 5 siguientes años, sino recién en los 15, 20 años, ¿no? Porque es de largo aliento. Que hay una estabilidad política, personal, que se haya conformado una plataforma con participación de actores, eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar ahí. ¿Cuáles son algunas limitaciones que se podría encontrar? Que no existan políticas integrales, que se persista en una gestión fragmentada del recurso, es decir, por ejemplo, se plantee como una de las actividades del plan de gestión, del plan concertado de gestión, la construcción de un sistema de riego, ¿no? Un sistema de riego, ¿no? Que abarque, que sea la boca toma, acá está la boca toma, el canal, con todos sus derivadas, etc. Pero que comprenda 3 distritos, vamos a decir, ¿ya? Por acá está el distrito 1, que abarca este espacio, el distrito 2, que abarca un espacio mayor, y por acá el distrito 3,
que va a tener poco de su territorio vinculado a este canal. Y el canal va a tener esta incidencia, ¿no? Acá está un ramal, por acá está el otro ramal, por acá el otro, etcétera, ¿no? Este de acá, más o menos solamente es un distrito grande, pero sus poblaciones están más alejadas. Y este, si bien es cierto, viene por acá, acá tiene uno, y por acá tiene otros más, ¿no? Cada uno de estos distritos, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a adelantarnos un poco ahora, al momento que el comité le plantea la necesidad de asignación de presupuesto, le va a plantear un total, le va a decir que este canal va a costar, qué sé yo, 3 millones, ¿no? De estos 3 millones, este de acá, el distrito 1, debería de aportar 800,000, vamos a poner así. El distrito 2 debería de aportar 1.400.000, vamos a poner también. Y el distrito 3 va a aportar los 800,000 restantes, ¿no? Pero al momento ya de la implementación, se entiende que todo este presupuesto va a constituirse en una única unidad para la infraestructura que se está generando, ¿no? Entonces, ¿a qué se denomina esto de una gestión fragmentada del recurso, ¿no? Que, por ejemplo, el distrito 1 diga que sus 800,000 debería de haberse gastado únicamente en perdón, el distrito 2, vamos a ponerlo así para que se entienda, que 1.400.000 debería de haberse gastado únicamente en este espacio, ¿no? En el espacio territorial que le corresponde. ¿Ya? Es decir, va a exigir que se haya gastado solo en este espacio. Y se va a oponer o no va a aceptar que parte de este presupuesto se haya gastado, por ejemplo, en este punto, ¿no? Eso va a impedir, como se entiende, que se pueda desarrollar la infraestructura, porque tú puedes tener todo tu canal muy bien revestido, bien construido, de primer nivel en este distrito 2, acá, en este distrito 2 puedes tenerlo muy bien, pero si la boca toma no se ha mejorado, o peor aún, no se ha construido la boca toma, tu canal no tiene sentido, ¿no? No va a operar jamás porque no hay agua. O no se ha mejorado, no se ha construido apropiadamente la boca toma porque se requería un presupuesto adicional o se requería trasladar parte del presupuesto de uno de estos distritos hacia la boca toma y no se dio la autorización o el gobierno local no quiso, no permitió, qué sé yo. La boca toma nunca se mejora, no capta el volumen de agua que se esperaba y lo único que va a atender será pues a este primer distrito, ¿no? Porque no sube más el agua, digamos, ¿no? Yo he visto casos de esos, bastantes, ¿ah? Se ha hecho un canal muy, muy bonito, trapezoidal, con un tirante de más o menos 80 centímetros, una base de 80 centímetros, un espejo de más de 1,20 m, etcétera, ¿no? Que transportaba un caudal importante, ¿no? Bien revestido, etcétera. Pero no se pudo trabajar la boca toma, ¿ya? O la toma, y la toma captaba a las justas la tercera parte del canal, ¿no? Entonces, han construido tanto canal, ¿no? Tanto canal, tan bonito, tan grande, tanta inversión, para que termine operando a 1/3 de su capacidad. ¿Por qué? Porque no se asignó el presupuesto apropiadamente, ¿no? Entonces, esto es lo que se entiende como una gestión fragmentada. Si se va a dar esto, no se va a poder en ningún momento orientar a una gestión integral de los recursos hídricos y por lo tanto no se va a alcanzar los objetivos. Otro es evitar la superposición de funciones y competencia entre sectores. Ahí hay que dejar claro que quien va a gestionar y quien va a llevar todo el proceso adelante va a ser el comité a través de o con vigilancia de la mancomunidad, ¿no? Luego están los crecimientos de la población, un desarrollo inadecuado de obras de infraestructura, ¿ya? Pero esto se va a superar con este tema de la gestión integral, ¿no? Este creciente impacto de los desastres naturales, una sobreexplotación del recurso, la falta de mecanismos que valoren el recurso, etcétera.
Habíamos mencionado que el marco normativo contempla algunos mecanismos para la gestión de los recursos hídricos. Estos mecanismos están orientados principalmente a la obtención o a la generación de ingresos para el autosostenimiento del Comité de Gestión de los Recursos Hídricos, ¿ya? Estos mecanismos para generar estos ingresos, ¿no? Van a ser el pago por servicios ambientales hidrológicos, la compensación del servicio ambiental hídrico y los esquemas de manejo forestal sostenible y los famosos bonos de carbono. Cuando se habla de pagos de servicios ambientales, antes de eso me estaba olvidando, ¿no? Todos estos mecanismos van a estar orientados a fortalecer a las organizaciones o a quienes están vinculados a las actividades en las zonas altas de la unidad hidrográfica, en la cuenca, subcuenca, microcuenca, porque son estos quienes a través de una serie de actividades van a permitir garantizar la cantidad y la calidad del recurso hídrico para atender las necesidades de las poblaciones futuras. Entonces, vamos a tener el primer mecanismo, que es el pago de servicios ambientales hidrológicos, ¿no? Esto vincula que las poblaciones que están afincadas en las partes altas van a desarrollar sus actividades considerando la preservación del medio ambiente, ¿no? Van a evitar desarrollar actividades que puedan afectar el recurso hídrico en cantidad y calidad. Van a orientar actividades también a fomentar la captación o incrementar la captación, la reposición de estas fuentes naturales, etcétera. Esto va a beneficiar a las poblaciones que están en las partes bajas. Ahí también hay que recordar que las poblaciones que están en las partes bajas de las unidades hidrográficas son las que tienen actividades económicas más dinámicas y también las que demandan mayor volumen de recurso hídrico, ¿no? Entonces, este pago va a estar orientado como un reconocimiento a ese esfuerzo de un manejo ecosistémico más responsable de las comunidades de las partes altas, para que éstas continúen desarrollando estas actividades, implementen nuevas actividades, etc. Luego está la compensación del servicio ambiental hídrico, ¿no? Que tiene un esquema, una concepción similar, ¿no? Que va a considerarse como una especie de incentivo a los usuarios de las zonas altas, ¿no? Por todo el conjunto de esfuerzos, la operación ambientalmente amigable que hacen de la infraestructura y todo lo demás. Y finalmente vamos a tener la reducción de emisiones de deforestación y la reducción de emisiones por deforestación y degradación, o las denominadas RED, ¿no? Que esto se va a entender mejor como los famosos bonos de carbón. Son esquemas de pago por servicios ambientales que están vinculados a la reducción de emisiones de carbón, de dióxido de carbón. Entonces, esto se entiende que debe de generar una especie de ingresos que van a permitir que los comités de gestión integral de los recursos hídricos puedan cubrir parte de sus actividades ordinarias, ¿no? La contratación de algún personal técnico, etcétera, que a su vez va a servirles para desarrollar o implementar sus planes concertados de gestión. Este plan concertado es el documento o el instrumento que va a orientar las actividades que se van a desarrollar para fortalecer o implementar apropiadamente la gestión integral de los recursos hídricos. Va a considerar que tiene que ser primeramente
formulado por este comité, el Comité de Recursos Hídricos de la subcuenca o de la microcuenca, que tiene que ser aprobado por la mancomunidad. No es de que el comité lo elabora y automáticamente ya queda aprobado, sino la mancomunidad lo tiene que aprobar y lo tiene que sustentar la mancomunidad, no el comité, sino la mancomunidad, ante las autoridades locales. Estas autoridades locales, a través de la asignación de fondos por el presupuesto participativo, van a indicar cuáles de las actividades que está proponiendo, que está planteando este comité, van a ser atendidas en el periodo inmediato y en el subsiguiente y así, ¿no? Y una vez que está esto ya aprobado y se ha asignado el presupuesto, el Estado ha hecho los desembolsos, lo que va a suceder es que este presupuesto va a ser trasladado a la mancomunidad, ¿no? Los gobiernos locales le pasan el presupuesto a la mancomunidad al comité y el comité implementa su plan, ¿no? Obviamente va a ir informando, va a ir indicando los niveles de avance a la mancomunidad y a través de ella a cada uno de los organismos. Este plan de desarrollo, este plan concertado de gestión de los recursos hídricos tiene que ser congruente con el plan de desarrollo concertado de cada gobierno local. Y también si es que hay planes de ordenamiento territorial o planes de zonificación o planes estratégicos, etcétera, ¿ya? Entonces, acá podemos ir ya entendiendo que el plan concertado de gestión de los recursos hídricos va a buscar integrar estos instrumentos de cada uno de estos actores para generar un instrumento un instrumento integral que los vincule y los armonice a todos ellos. Vamos a hablar ahora sobre el diseño de este plan, ¿no? Habíamos dicho que una condición fundamental es la voluntad política, ¿no? Él o los gobiernos locales involucrados tienen que no solamente tener la voluntad de que se formule el plan, que se establezca el comité, que se formule el plan, sino luego la asignación de presupuestos para el desarrollo de sus actividades o de sus lineamientos de intervención. Sin esto no se va a poder establecer o no se va a poder implementar nada de lo planeado. Lo otro es el financiamiento, esto ya hemos dicho, es la asignación de recursos, ¿no? Por lo tanto, para esto es recomendable que al momento de elaborar este instrumento, este plan concertado, se tenga en cuenta los planes operativos institucionales de los gobiernos locales, los planes de desarrollo concertado y también el plan operativo institucional de la mancomunidad. Porque el plan que desarrolle, el plan concertado que desarrolle el comité, se tiene que articular, se tiene que engranar a todos estos otros instrumentos. No es de que este plan va a marcar el rumbo, sino que este rumbo ya está parcialmente definido. Lo que se tiene que hacer es darle claridad de qué acciones se van a desarrollar. El compromiso de los actores, tanto a nivel de los actores políticos como de los actores que van a ser los que demandan los servicios o las actividades del plan. Estos tienen que tener siempre una actitud favorable al diálogo. Se tiene que generar en ellos la necesidad de demostrar una voluntad de trabajo coordinado y colaborativo. Esto va a ser fundamental porque, como estábamos viendo, estos planes van a tener que enmarcarse o articularse a otros planes de estas dependencias, ¿no? Del gobierno local, etcétera. Por lo tanto, no se va a poder atender todas las expectativas y todas las demandas de los distintos actores en un único momento o en un primer momento. Entonces, ellos tienen que tener una voluntad de un trabajo colaborativo en el cual vayan cediendo expectativas, vayan cediendo demandas, comprendiendo que hay una planificación organizada, una planificación ya secuenciada de atención a las demandas. Tal vez en esta oportunidad no se atienda la demanda de la localidad A, B, C, qué sé yo,
pero en el segundo momento, o en el segundo año, tercer año, o cuarto periodo de inversiones, ahí sí se va a atender a esta y ya no a las que se está atendiendo ahora y demás, ¿no? Eso se tiene que ir estableciendo. Tiene que haber una decisión de implementar la gestión integral a nivel de todos los ámbitos, es decir, a nivel de cada gobierno local que lo conforma y también de la misma mancomunidad. Este es el diagrama de la generación de estos planes desencadenando en políticas públicas, ¿no? Nuestro marco normativo referido a la gestión integral de los recursos hídricos no solamente contempla la formulación y la implementación de estos planes concertados, sino da un paso más allá, que a medida que se vaya avanzando, los resultados o las actividades más resaltantes, más destacables o que han tenido mayor impacto, se vayan convirtiendo en políticas públicas, en primer lugar a nivel local y posteriormente a nivel regional y nacional, ¿no? Es decir, no solamente que se haya tenido una experiencia favorable, una experiencia exitosa, sino que esta experiencia exitosa se convierta en un lineamiento de replicabilidad para los sucesivos años y que sea de mandato obligatorio. Por eso se busca que se constituyan en políticas de Estado. El proceso de implementación en líneas básicas está definido por establecer los objetivos de desarrollo, evaluar los aspectos que estén relacionados a los recursos hídricos, en función de eso hacer una planificación de mediano y largo plazo, luego implementar esta propuesta de implementación, esta propuesta de planificación, realizar estas actividades, hacer un monitoreo y seguimiento y nuevamente reiniciar todo el ciclo, ¿no? Pero como habíamos indicado, esto se va a llevar adelante a través de la mancomunidad, ¿no? Hay todo un marco normativo para el establecimiento de las mancomunidades, ¿no? Eh, son organizaciones o son sociedades de gestión, ya que se van a formar a través de acciones de coordinación y de trabajo colaborativo y coordinado de diferentes municipalidades locales. Estas van a tomar esta decisión, va a generarse todos los instrumentos de gestión de esta mancomunidad, sus MOF, su ROF, etcétera, y van a presentar toda esta documentación a la PCM para que ésta las considere como mancomunidades registradas, ¿no? Una vez que están registradas, recién van a iniciar su operación como tal. Su financiamiento, ya hemos dicho, va a ser a través de del traslado o la derivación de presupuestos de los gobiernos locales que la conforman. El proceso de formación de una mancomunidad en términos resumidos es primero identificar el territorio de su cuenca. Para esto pueden referirse a la codificación y clasificación de subcuencas que ya está elaborada por la Autoridad Nacional. A partir de eso se elabora el diagnóstico y análisis de la viabilidad para la formación de la mancomunidad. Se coordina con los respectivos consejos municipales para su incorporación e involucramiento. Se elabora el estudio de estableciendo los objetivos y las funciones que va a cumplir esta mancomunidad. Se presenta la documentación para la aprobación de la constitución de la misma y finalmente, una vez que está constituido, tiene ya la ordenanza municipal de cada una de las municipalidades que la conforman, se va a solicitar su registro ante la PCM. Recién cuando está registrada ante la PCM, la mancomunidad va a poder iniciar el desarrollo de sus actividades. Tiene un rol que es una especie de alianza estratégica entre las diferentes
gobiernos locales que están vinculados, en este caso, a una unidad hidrográfica, ¿no? Tiene una unidad operativa y una unidad ejecutora para la gestión e implementación de proyectos, intervenciones, por si acaso, la mancomunidad tiene esa capacidad, les decía. También tiene capacidad para poder acceder a presupuestos adicionales. No va a depender únicamente del presupuesto que le traslade los gobiernos locales que la conforman, sino que éste puede participar en concursos, fondos concursables, puede ser parte de programas o proyectos sectoriales y demás, ¿ya? No está limitada únicamente a funcionar con la transferencia de presupuestos de los gobiernos locales. En cuanto a sus instrumentos de planificación de la mancomunidad, ojo, solo de la mancomunidad, está en primer lugar el plan de desarrollo concertado mancomunado, ¿ya? Luego están los lineamientos u objetivos estratégicos institucionales y el plan operativo institucional mancomunado. Acá hay que hacer una precisión. Este plan de desarrollo concertado de la mancomunidad tiene que estar vinculado a los planes de desarrollo concertado de cada uno de los distritos que la conforman. No puede ser ajeno, ¿ya? Lo que sí se puede hacer es que este plan de desarrollo concertado de la mancomunidad se traslade o se haga conocer a los gobiernos locales cuando están elaborando su plan de desarrollo concertado, de modo tal que este plan de desarrollo concertado de estos gobiernos locales recoja las acciones, los objetivos, los lineamientos que la mancomunidad considera también relevantes. Lo mismo va a suceder con su plan operativo institucional mancomunado. Este también tiene que estar vinculado a los planes operativos institucionales del Distrito 1, el plan operativo institucional del Distrito 2, etc. No puede ser ajeno, ¿ya? No puede ser ajeno. No puede plantear actividades o acciones que no estén considerados en este plan, por si acaso. Por decir, en ninguno de estos planes operativos institucionales se considera, qué sé yo, la construcción de una bocatoma, ¿no? ¿No? Y en el plan operativo mancomunado sí hay una construcción de una bocatoma, qué sé yo. Ahí no le van a financiar. Algo similar va a suceder con la propuesta del plan de desarrollo, del plan concertado de gestión de los recursos hídricos. Tiene que formar parte o tiene que articularse con estos otros planes. La estructura orgánica de la mancomunidad, ya instalado el Comité de Gestión Integral de los Recursos Hídricos, más o menos tiene esta estructura, ¿no? Hay un comité consultivo donde está la alta dirección, el Consejo Directivo de la Mancomunidad. A su vez ha formado o ha designado su gerente general y hay algunos órganos de apoyo, asesoramiento, la oficina de administración, la oficina de planeamiento y la oficina de asesoría jurídica, ¿no? Al mismo tiempo tiene unos órganos de línea. Recordemos que la mancomunidad es la suma de territorios de varios distritos, el distrito 1, distrito 2, distrito 3, etc. Por lo tanto, abarca un territorio mayor al de un distrito. Y en ese sentido debe de tener no solamente órganos de apoyo, sino también órganos de línea que le permitan desarrollar todas sus actividades. ¿Ya? Esto es a manera informativa nada más. Esta sesión, este taller no está orientado a la mancomunidad, ¿no? ¿Cómo se va a iniciar el plan de gestión integral de los recursos hídricos? Se va a promover un equipo impulsor del Comité de Recursos Hídricos de la Subcuenca o de la Mancomunidad. Este equipo impulsor, este comité impulsor va a desarrollar una serie de actividades para identificar a los actores más relevantes, para desarrollar convocatorias para la implementación de cursos, de talleres, etcétera, donde se vaya recogiendo información
y se prepare el primer plan concertado de gestión. Sin embargo, sí tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no? Primero, que tiene que tener una voluntad quienes conformen este equipo, que pueden ser personal de los distintos órganos o de las distintas municipalidades, tienen que tener esa voluntad de conformar este comité de gestión. Tienen también que tener un compromiso político o deben de rescatar el compromiso político de las autoridades, de los alcaldes, y finalmente tienen que definir mecanismos para el financiamiento, no solamente la transferencia de recursos, sino también la participación o la solicitud de asignación de presupuestos adicionales, etcétera, ¿no? La primera actividad que van a desarrollar va a ser la de informar y sensibilizar. Se va a buscar a través de esta hacer conocer a la población que se va a buscar alcanzar. Y esta información se tiene que ir alcanzando a cada uno de los actores, ¿no? ¿Qué tipo de información? Bueno, empezando a la población, esta información orientada a generar una mayor conciencia del uso del recurso hídrico, pero ya orientada a los actores en específico, ¿no? Hacerles conocer la normatividad vigente relacionada a la gestión integral del recurso hídrico, cuál es el marco legal, cuáles son los mecanismos de generación de ingresos, cuáles son las estrategias de asignación de presupuestos, etcétera, ¿no? Y se tiene que ir comunicando a través de un plan de sensibilización. Este plan lo va a preparar este comité impulsor. El plan va a consistir en establecer cuál es el objetivo del mismo, la estrategia que se va a desarrollar, si va a ser a través de encuentros, de talleres, de convivios, de entrevistas con actores focalizados, etcétera, ¿no? Se describen cada una de estas actividades y finalmente se realiza la ejecución del mismo. Parte de estas actividades va a ser la incorporación de actores estratégicos, ¿no? En cada territorio, ya a nivel de la mancomunidad e incluso a nivel de los distritos, se va a identificar quiénes son los actores estratégicos. Los actores estratégicos siempre van a ser agentes que están vinculados de forma directa con la gestión del recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, un directivo de una organización de usuarios, un productor que tiene bastantes terrenos que son atendidos con la asignación de recurso hídrico, etc. ¿Ya? Y también se va a identificar a otros actores que pueden alcanzar información. Los actores estratégicos siempre los vamos a encontrar, como habíamos dicho, a nivel de las organizaciones de usuarios, las organizaciones de usuarios no agrarios, las JACES principalmente, directivos de la comunidad o de las organizaciones que estén presentes en la zona, ¿no? Van a ser también los alcaldes u otra autoridad de jerarquía dentro de estos territorios, un representante de la autoridad nacional o de la AAA o del ALA, algunos miembros o algunos representantes de los centros de salud, ¿ya? Colegios, institutos, asociaciones generadas por los pobladores y demás, ¿no? Estos van a ser considerados como actores. Dentro de estos actores vamos a ir definiendo quiénes son actores claves, quiénes son actores primarios y quiénes son actores secundarios, ¿no? Para esto tenemos que, obviamente, que establecer un mapeo de actores, es decir, vamos a levantar un inventario de quiénes son los actores que están presentes en ese territorio, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir posteriormente
verificando cuáles son las acciones o las actividades que desarrollan, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué nivel de interrelación tienen estos entre ellos y con el recurso hídrico, y también cuáles son las expectativas de los mismos. Toda esta caracterización nos va a permitir establecer quiénes son los actores claves. Estos, como habíamos dicho anteriormente, siempre van a ser los productores que están directamente vinculados con el recurso hídrico, ¿no? Pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas. Luego vamos a tener los actores primarios, que son organizaciones que ya no están vinculadas de forma directa con el recurso hídrico, ya, pero que sí tienen cierto nivel de actuación, ¿no? Pueden ser programas, proyectos de instituciones, etcétera, ¿ya? Luego están los actores secundarios, que son ya aquellos que no tienen una relación directa ni tampoco indirecta con la gestión del recurso hídrico, pero sí son actores activos del proceso o del proceso de desarrollo económico local de la zona, ¿no? Por ejemplo, los acopiadores, alguna ONG que esté presente en la zona u otra institución similar. Estos, si bien es cierto, no tienen una acción directa sobre el recurso hídrico, pero sí tienen un rol dentro del proceso de desarrollo económico local. Entonces, dependiendo de estos tipos de actores, se les va a ir alcanzando a ellos información sobre lo que se va a desarrollar en el plan de concertado de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Se les tiene que ir alcanzando información en ese sentido. A nivel de la mancomunidad, ¿no? Se le tiene que ir alcanzando cartas formales, boletines electrónicos, folletos, etcétera, ¿no? A nivel de la red de facilitadores, se les va alcanzando información de concientización del uso apropiado del recurso hídrico. Esto puede ser a través de ferias locales, microprogramas, etcétera, ¿no? A nivel del Comité de Recursos Hídricos de la Subcuenca, se tiene que ir generando información a nivel de folletos, boletines, indicándoles cuál es la temática que se va a tratar, ¿no? Esta actividad de alcanzarles información va a constituirse en un elemento de generación de interés de estos actores, ¿no? Este interés se va a capitalizar en el desarrollo de las capacitaciones que se van a llevar adelante. Estas capacitaciones van a estar orientadas a darles instrumentos, darles habilidades para la construcción del plan de gestión, el plan concertado de gestión de los recursos hídricos, y más adelante para la estructuración de políticas locales, ¿no? Lo que se va a buscar es que estos actores, mediante estas actividades de capacitación, ¿no? Estén mejor empoderados, tengan mejor conocimiento de todo lo que esto involucra, de modo tal que su participación sea más propositiva y también más real, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas líneas de capacitación? La formación de facilitadores para la gestión integrada del recurso hídrico, el conocimiento del marco legal y los procedimientos legales para la estructuración de la gestión integral, y también para el reconocimiento, la formalización de las organizaciones de usuarios, ¿no? Y finalmente, la capacitación para un mejor conocimiento y comprensión de la unidad territorial hidrográfica, es decir, de la subcuenca. Una cosa es lo que los productores o lo que la población entiende como territorio a nivel del distrito. Incluso cuando se hable con ellos, nos vamos a dar cuenta que ellos están muy identificados
con este tipo de territorio. Yo soy del distrito tal, mi distrito tiene estos límites, en mi distrito sucede esto, etcétera. Entonces, esta capacitación lo que busca es un poco cambiar ese chip, ¿no? Y empezar a acercarlos, a concientizarlos que también son parte de otro nivel de territorialización, que es el de las unidades hidrográficas. Y ahí se les tiene que explicar qué es una unidad, qué es una cuenca, una subcuenca, qué es el Divortium Aquarium, qué son los afluentes y demás, ¿no? Todo eso se les va a ir explicando. A nivel de los facilitadores, para la gestión integrada, estos tienen que ser siempre personas líderes, ¿no? Que tengan bastante credibilidad y que también manejen un nivel de conocimientos y capacidades que les permita orientar aportes para la gestión y también ayudar a los otros pobladores, ¿no? A orientar mejor sus propuestas o sus planteamientos, sus expectativas. En ese sentido deben de tener ascendencia sobre la población, tienen que tener cierto nivel de reconocimiento, de modo tal que su participación, sus propuestas sean atendidas o sean escuchadas por estos participantes. De no tener esta ascendencia, pues su participación o sus propuestas, sus comentarios van a caer, como se diría, en saco roto, ¿no? ¿Qué capacidades deben tener? Deben ser capaces de desarrollar un diagnóstico apropiado o un diagnóstico relativamente real sobre la gestión del agua en la cuenca hidrográfica. Deben de tener conocimiento sobre gestión de proyectos ambientales, deben de tener cierto nivel de capacidades en la gestión del territorio, deben de tener la predisposición a construir consensos, ¿ya? A nivel de las organizaciones de usuarios, ya hemos hablado en horas de la mañana, hay todo un marco normativo vigente que indica cuáles son las actividades o cuál es el conjunto de acciones que debe de desarrollar esta organización de usuarios, ya que van a acceder a la gestión, al manejo de infraestructura del Estado. Ya hay un nivel de organización establecido, ¿no? Está la Junta de Usuarios, que es el nivel más alto de la organización de usuarios. Este va a estar formado por comisiones, que vendría a ser el segundo nivel, y finalmente estas comisiones están conformadas por comités, ¿no? Los comités de usuarios son la unidad básica de las organizaciones de usuarios, ¿no? La suma de comités forman una comisión, la suma de comisiones forman una junta de usuarios. Una vez que se ha capacitado a todos estos actores, ¿no? Tanto claves, primarios, secundarios, se va a proceder al establecimiento del comité de recursos o de recursos hídricos. Este comité, como se entiende, va a estar conformado necesariamente con la participación de estos actores que se han identificado previamente, ¿no? La finalidad que va a tener este comité es desarrollar la propuesta de plan de concertado de gestión del recurso hídrico y posteriormente la implementación del mismo, ¿ya? Pero para ello va a tener que establecer una serie de sinergias, una serie de estrategias de consenso, estrategias de negociación, estrategias de articulación entre la propuesta que ellos vayan a desarrollar con las propuestas o los otros instrumentos que las entidades de gobiernos locales ya han desarrollado o vienen desarrollando, ¿no? ¿Qué instrumentos de planificación va a utilizar este comité? En la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, la gestión integrada de recursos hídricos que hemos visto toda la mañana, todo el enfoque de cuencas hidrográficas que se va a ver en el segundo módulo,
Luego todo lo gestionado, lo desarrollado por el Consejo de Recursos de Cuenca, que también hemos comentado en la mañana, están formados por el ANA y gobiernos regionales y otras entidades. Y finalmente el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Este Consejo Regional ha dado a conocer su plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Entonces, el comité va a articular a este documento su plan concertado de gestión de los recursos hídricos, ¿no? ¿Ya? A ese nivel, esos son los instrumentos que tiene que estar considerando. Acá no hay que olvidarnos que otro instrumento son los planes de desarrollo concertado distritales, los planes operativos institucionales distritales. Estos van a ser elementos también a ser considerados. Y es ahí donde se va a desarrollar la articulación en los diferentes niveles y en los diferentes esquemas, ¿no? Lo que va a buscar en todo momento el comité es que su propuesta de intervención o su propuesta de acciones que va a generar sean congruentes con los instrumentos de gestión, tanto esto tiene que ser congruente con el instrumento de gestión tanto a nivel distrital de cada uno de los distritos, tiene que ser congruente con los instrumentos de gestión a nivel de los consejos de gestión de recursos hídricos, este es de la cuenca, ¿ya? Tiene que ser congruente con el Plan Nacional de Recursos Hídricos, ¿ya? Para que esto no sea desatendido. Antes de seguir avanzando y que me olvide, ¿por qué es importante que sea congruente con estos instrumentos de gestión de orden distrital? Como ustedes saben, este comité, o como ya hemos ido hablando, este comité va a generar un documento, ¿no? Que se va a tener que articular a través de la asignación de presupuestos. Pero la asignación de presupuestos se da en función a lo que estos gobiernos locales han ido informando al Estado, ¿no? Y la asignación de estos presupuestos para proyectos de intervención, ¿no? Se hace a través de InvierteP. Y cuando estos gobiernos locales le informan a InvierteP sobre su cartera de proyectos, InvierteP lo que hace es revisar si esta cartera de proyectos es congruente con su plan de desarrollo concertado, con sus planes estratégicos, con su plan operativo institucional, etcétera, ¿no? De ser congruente, le da visto bueno, ¿ya? De no ser congruente, va a indicar que se hagan las modificaciones o en todo caso el retiro de ese proyecto, de esa cartera, de esa intervención que se está proponiendo. Entonces, si ustedes plantean como acción de este plan concertado, alguna que no está contemplada dentro del plan de desarrollo concertado, dentro del plan operativo institucional, simplemente lo que van a sucederse es que les van a pedir que regularicen la modificación o en todo caso que lo retire. Ya hemos hablado en la mañana de los consejos de cuenca, ¿no? Hemos dicho que estos van a ver a nivel de las cuencas hidrográficas, por lo tanto van a estar constituidos por más de una región, ¿no? Van a plantear políticas de intervención a nivel de toda la cuenca, es decir, afianzamiento hídrico en las zonas altas. No van a plantear canales de riego para una microcuenca, no van a plantear mejoramiento de la bocatoma de un sistema de riego puntual, ¿ya? Porque no es su competencia. La competencia de ellos es a nivel de toda la cuenca, garantizar el volumen de agua para toda la cuenca. Por lo tanto, van a orientar más sus actividades al afianzamiento hídrico. Y habíamos visto que otras actividades que tienen es dar las licencias de vertimientos, autorizaciones temporales, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos visto, vamos a comentarlo
rápidamente. En cuanto al comité, el comité sí es específico para la subcuenca, incluso para la microcuenca, ¿ya? El proceso de formación ya habíamos visto, el grupo impulsor o el equipo impulsor convoca a los actores, los capacita y luego estos ya van a conformar el comité de gestión, ¿no? Estos van a ser convocados para participar y formar parte del mismo, ¿no? El presidente de este comité puede ser un alcalde, ¿ya? De uno de los distritos que conforman la mancomunidad, o también puede ser el presidente de la mancomunidad. Por lo general, lo que se estila es que sea el presidente de la mancomunidad para que haya una mayor congruencia entre la propuesta del Comité de Gestión Integral y la mancomunidad, ¿no? Puede tener un vicepresidente que va a ser siempre un alcalde, va a conformar luego este consejo directivo, un secretario, un tesorero, que pueden ser miembros de la organización de usuarios de agua para riego o miembros de las JASES, etcétera. También podría ser otro actor si es que este existe. Ahora, puede ser que en la zona el participante o la organización representativa de las JASES no sea muy fuerte y también la tesorería puede ser llevada adelante por otro miembro de los usuarios de agua, ¿no? Eso ya va a depender, ¿ya? ¿Qué documentos o qué instrumentos de gestión va a desarrollar? En primer lugar, su plan concertado de gestión integral de los recursos hídricos, su reglamento, su estatuto, su plan de trabajo, su plan operativo anual y finalmente el presupuesto anual que le va a otorgar la mancomunidad a partir de la transferencia de presupuestos puntuales de los diferentes gobiernos locales. En cuanto a su actuación, el primer elemento que va a formar luego de su reglamento y de su estatuto va a ser el plan de gestión concertada de los recursos hídricos, ¿no? Este va a reunir o va a sistematizar el conjunto de acciones priorizadas y consensuadas que se van a ver acordado a atender con la participación de la mayor cantidad de actores de esta subcuenca, de esta mancomunidad, ¿no? Va a tener una participación en el presupuesto territorial participativo. Esto lo vamos a hablar más adelante. Cuando ya el comité formule el plan, este plan va a ser puesto a consideración de la mancomunidad lo va a revisar, lo va a hacer congruir con su plan mancomunado y lo va a presentar a los distintos alcaldes que forman la mancomunidad y que están involucrados en el plan concertado de gestión de los recursos hídricos. Estos alcaldes van a trasladar estas necesidades de financiamiento a la población en el presupuesto participativo y la asignación de presupuestos va a devenir de este proceso. Una vez que se le ha asignado presupuestos, ¿no? El alcalde va a presentar esta propuesta de asignación de presupuestos al Estado para que le den los créditos presupuestales. Y cuando esto sucede, el alcalde le va a comunicar al presidente de la mancomunidad la asignación de presupuestos. Le va a hacer el traslado a la mancomunidad, la transferencia de estos presupuestos a la mancomunidad y la mancomunidad le va a hacer traslado al comité. Y una vez que el comité tiene el presupuesto, va a iniciar el proceso de implementación de su plan. Vamos a hablar ahora sobre el plan concertado. Este instrumento es un documento, ya habíamos dicho, que tiene como característica recoger todas estas expectativas, todas estas actividades, pero va a constituirse en un documento técnico, porque
va a plantear de forma técnica, ¿no?, cuáles son las actividades que se van a desarrollar en orden secuencial, es decir, no va a empezar con la construcción de un con una bocatoma, si es que no hay, o con un canal en el tramo más interior, si es que anteriormente no se ha mejorado la bocatoma, no se han construido los canales de conducción específicos, etcétera, ¿ya? Su conjunto de actividades y el presupuesto que se le va a asignar a cada una de ellas siempre va a resultar de un proceso de concertación y consenso, donde se van a ver atendido las expectativas e intereses de los diferentes actores. Como resultado de esta concertación y este consenso, algunos de estos actores van a haber depuesto expectativas o las van a haber redimensionado, ¿no? Por ejemplo, un determinado actor esperaba que se asigne presupuesto para la construcción, qué sé yo, de 20 kilómetros de canal, ¿no? Pero en el proceso de concertación, de negociación, se ha visto que se podría redimensionar eso, no atender 20 kilómetros, sino en este primer momento tal vez únicamente 5, ¿no? Porque se pretende asignar también presupuesto o atender las necesidades de otras localidades o de otros actores. Entonces se hace el consenso. Ojo, este plan concertado no es en ningún caso una propuesta de corto plazo. Este plan concertado va a ser una propuesta de 10 a 15 años. Por lo tanto, se ha secuenciado a lo largo de estos 15 años que la localidad 1 va a ser atendida su demanda en un 30% del año 1, en un 20% del año 2 y así, ¿no? Ese es parte del consenso y de la concertación. ¿Ya? Este plan concertado tiene esa característica, no es de corto plazo, no es un plan de 5 años, es un plan de 10 a 15 años. De este plan concertado se va a devenir recién su plan operativo anual del comité, y este plan operativo es el que también se va a elevar a la mancomunidad. ¿Qué elementos debe de tener este plan? El tiempo que tendrá vigencia. La recomendación es que tenga una vigencia entre 10 a 15 años, porque en ese lapso de tiempo recién se van a ver los resultados del conjunto de acciones que va a venir gestionando, va a venir desarrollando el comité. Tiene que tener la visión y los objetivos de la mancomunidad, ¿ya? No puede tener otra visión porque es parte de la mancomunidad. Tiene que tener una descripción de la oferta hídrica, es decir, se tiene que hacer un inventario hídrico, ¿no? Y en función a definir cuál es el volumen de oferta para la población o para los diferentes actores en la actualidad. A partir de esta oferta hídrica es que se va a plantear también la demanda y en función a estas dos se va a definir la importancia de atención. Luego tiene que indicarse también quiénes son las organizaciones e instituciones que están directamente relacionadas con la gestión del recurso hídrico. Se tiene que describir cada una de ellas y se tiene que indicar cuál es su nivel de relación, ¿no? Obviamente, las primeras organizaciones o instituciones involucradas van a ser las organizaciones de usuarios. Luego se tiene que establecer el cronograma de intervención, ¿no? Es decir, qué actividades se van a realizar, en qué años y con qué montos de intervención. Y finalmente, la implementación de una estrategia de evaluación o de monitoreo del accionar, ¿no? Esto es importante porque este monitoreo va a permitir verificar si se viene alcanzando, o si se viene desarrollando las actividades y si estas van a orientarnos a alcanzar el objetivo. De no ser así, se van a poder establecer medidas correctivas que nos reorienten en ese sentido, ¿no? Se van a establecer 4 ejes principales: el fortalecimiento de capacitaciones o de capacidades a las organizaciones, esto a través de eventos de capacitación, talleres, charlas, etcétera.
va a haber un conjunto de actividades orientadas al fortalecimiento institucional, ¿ya? Esto va a estar vinculado a la promoción de la formalización e institucionalización de las organizaciones de usuarios, principalmente a la capacitación de los directivos también, que pueden ser desde las organizaciones de usuarios agrícolas hasta las JACES e incluso directivos o personal de las mismas municipalidades, ¿no? Para que estos puedan tener un mejor conocimiento de lo que es la gestión integral de los recursos hídricos y de otros elementos vinculados a él. Otro componente va a ser la comunicación, ¿ya? Es decir, se van a establecer estrategias para ir informando a la población y a los diferentes actores de interés las actividades y los logros que se van desarrollando. Y finalmente, un eje de planificación y gestión. Es dentro de este eje, ya, donde se va a plantear la intervención en función a infraestructuras. Acá es donde se va a generar o se va a plantear la infraestructura de riego, el riego tecnificado, etcétera, en este componente. Los dos primeros son de capacitación, el segundo es de información, el tercero es de información, y el cuarto recién es el que está vinculado a la intervención en infraestructuras. ¿No? El proceso de formulación del plan, ya sabemos, va a ser un proceso concertado donde se va a buscar la participación de todos los actores, pero además de eso tiene que establecerse un compromiso político, ¿ya? Es decir, tiene que generarse eh, una declaración no solamente de voluntad, sino eh, de un conjunto de acciones que van a permitir la asignación de presupuestos y otros recursos para que todo lo que este comité y este plan planteen desarrollar se pueda materializar. Para esto van a haber talleres, reuniones, etcétera, ¿no? Incluso va a haber un taller final, una reunión final donde se va a exponer el plan concertado que se ha preparado al conjunto de actores y se les va a entregar estos documentos para que ellos lo revisen y le hagan alguna corrección, alguna adición. Lo que se va a buscar con esto es que se trate de recoger en todo momento la expectativa y las demandas de la mayor cantidad de pobladores, ¿no? Y luego se redimensione en función a la capacidad de atención de los mismos. Entonces, para esto se va a elaborar primero un diagnóstico, ¿ya? Como parte del material de apoyo se les va a alcanzar un modelo de este documento para que ustedes lo tengan. Este diagnóstico debe tener la cartografía, climatología, geología, recursos hídricos superficiales, subterráneos, el inventario de la infraestructura hidráulica actual, la calidad de agua. Para eso se tienen que establecer algunas acciones de revisión de monitoreo de agua que puede haber llevado alguna entidad, no solamente salud, puede ser otro tipo de entidad. El balance hídrico, es decir, la oferta-demanda de agua, ¿no? Para definir cuál es la brecha. En función a esta brecha definida, se van a ir estableciendo las prioridades de atención también, ¿no? El uso y ocupación del territorio y aspectos socioeconómicos. Posterior a este diagnóstico, se va a establecer la visión hídrica. Ojo, es la visión hídrica, porque esto está referido al recurso hídrico, ¿no? El por qué el plan y qué se espera lograr. La estrategia de desarrollo, cómo se va a articular las actividades que se van a proponer, cómo se van a articular con las distintas entidades, ¿no? Empezando por los municipios. Y de ahí tenemos las otras entidades, las organizaciones de usuarios, etc. Establecer y describir el compromiso político y social de los actores locales, de las autoridades principalmente. Esto lo van a poder justificar con ¿cómo se llama esto? Las resoluciones de alcaldía en las cuales el alcalde iniciaba el proceso de formación del comité, etcétera, ¿no?
Esta ordenanza municipal es la que da un sentido de compromiso también. Luego las necesidades y problemas que van a ser resueltos, los ejes, objetivos y metas, y la descripción de programas e inversiones, ¿no? Acá está el conjunto de actividades que se van a desarrollar, los presupuestos que se van a requerir, y finalmente la matriz de implementación y monitoreo. No se olviden que este programa de inversiones tiene que estar articulado a los otros instrumentos de gestión, tanto del gobierno, de los gobiernos locales, como de la misma mancomunidad, ¿no? ¿Cómo se va a complementar con esquemas de apoyo a la mancomunidad? A través de estos esquemas, de estos mecanismos de pago por servicios ambientales que habíamos visto anteriormente, ¿no? Estos van a establecerse a nivel del comité, pero se van a vincular a servicios que que van a ser también atendidos por la mancomunidad. El plan concertado, una vez elaborado ya por el comité, va a ser aprobado en inicio por todos los integrantes de este comité y va a ser trasladado a la mancomunidad para que ésta lo revise y vea si es que si es congruente con sus planes de desarrollo, con sus planes concertados o con sus planes operativos institucionales mancomunados, ¿ya? Si no hay esta congruencia, le va a pedir que haga algunas correcciones, etcétera. Una vez que la mancomunidad ha considerado que el plan está bien articulado, va a procederlo a aprobar. Y cuando lo aprueba, lo pone en conocimiento, ya habíamos dicho, de los gobiernos distritales. La Autoridad Nacional del Agua no aprueba en ningún caso el plan concertado de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, de microcuenca o de subcuenca, ¿ya? No lo va a hacer. Una vez que el plan ha sido aprobado por la mancomunidad y se le ha asignado el presupuesto respectivo, ya se va a proceder a la asignación de presupuestos. Cuando el presupuesto ya está asignado, se le comunica a la mancomunidad y la mancomunidad le hace traslado del presupuesto al comité para que éste inmediatamente inicie la ejecución de sus actividades. Pero como habíamos dicho, el comité va a desarrollar sus actividades, tiene esta capacidad de gasto y de ejecución basado en la prerrogativa que tiene la mancomunidad, ¿ya? Pero le tiene que alcanzar informes periódicos a la mancomunidad y también a los distintos gobiernos locales que le han articulado el presupuesto. Una estrategia para regular o para verificar el buen funcionamiento, la buena implementación del plan, es el establecimiento de un sistema de monitoreo, ¿no? Este sistema va a permitir, como les decía, que las acciones que se vienen desarrollando estén orientándose a alcanzar los objetivos de la mancomunidad, del plan, y de no ser así, va a permitirles establecer medidas correctivas, ¿no? Y finalmente les va a permitir rescatar las acciones positivas que se puedan haber generado como proceso de la implementación del plan para que sean replicadas en los subsiguientes planes, o en todo caso para identificar qué acciones se debieron de encaminar de una forma distinta para poderlas implementar en los subsiguientes planes también. Como sea el caso, este sistema de monitoreo siempre va a estar orientado a generar una mejora continua en la formulación y la implementación de estos planes. Por eso es importante, les va a dar siempre la oportunidad de estar mejorándolos. Si has hecho bien, replicarlo para seguir haciéndolo bien. Si has hecho mal, corregirlo para empezar a hacerlo bien. Eso es la mejora continua.
Finalmente, como resultado de todo el proceso de implementación de estos planes, que hemos visto son de mediano plazo, 10 o 15 años, se van a ir estableciendo algunas acciones que se van a constituir en políticas a ser implementadas en el ámbito local inicialmente, ¿no? Estos lineamientos van a estar orientados a enmarcarse como directrices ya no solamente de aplicabilidad a nivel de la gestión del recurso hídrico, sino a nivel de los instrumentos que vaya a desarrollar el gobierno local y también la mancomunidad, ¿no? Esto va a permitir que la gestión integral de los recursos hídricos se vaya orientando a nivel de todas las actividades o vaya siendo incorporada en todos los demás instrumentos que se puedan ir generando a posterior. Rápidamente, este es el plan operativo institucional mancomunado. Ya lo que se busca con este plan es, plan lo va a gestionar la mancomunidad, pero es importante que ustedes tengan un nivel de conocimiento del mismo, ¿no? Para que vean que el plan concertado de gestión de los recursos hídricos tiene cierta similitud con este. Eso les va a permitir a ustedes que se articulen de una forma más fácil, ¿no? En cuanto a las estrategias y políticas que se podrían plantear, estas están orientadas a políticas de desarrollo económico, ¿ya? Políticas de fomento de la institucionalidad, políticas orientadas a la gestión del agua en el medio ambiente, estrategias para el desarrollo concertado del plan de gestión concertada de los recursos hídricos, ¿no? Y finalmente la articulación del plan de gestión con todos los otros instrumentos de decisión de los gobiernos locales. Como les mencionaba, lo que se va a buscar con estas políticas es que esta conceptualización de la gestión integrada de los recursos hídricos vaya siendo considerada como elemento de decisión en los otros instrumentos, ¿no? En los instrumentos de los planes de desarrollo concertado, en los planes estratégicos sectoriales o subsectoriales, en los planes operativos institucionales de los gobiernos locales para empezar y luego también de los gobiernos regionales, ¿no? Se busca de esta forma que a medida que pasen los años, en un futuro de 15, 20 años, ya la visión de la gestión integral de los recursos hídricos ya no tenga que estar promovida por un comité, sino sea una política instaurada en todas las entidades del Estado y en los demás actores. Según nuestro marco normativo, actualmente se entiende que se busca tener una participación activa de la sociedad civil en la asignación de los presupuestos, ¿no? Y ahí nace el presupuesto participativo. Y se hace mención a esto porque, como habíamos indicado, el plan concertado se va a poner a consideración de la asignación de presupuestos en este esquema, en el presupuesto participativo. Entonces, la población la que va a finalmente asignar o va a tener una